Bueno, hola a todos, espero que estén bien. En este video vamos a ver el ROI, ¿sí? Que es uno de los temas, de los últimos temas, ¿sí? Que nos quedan por ver de la materia. Les voy a compartir la pantalla, así ya entramos en tema. Este video, la realidad es que no creo que se extienda demasiado, ¿sí? Porque la verdad es que no es muy compleja la fórmula o el concepto de ROI en sí mismo, ¿sí? Así que es un video que no va a ser demasiado largo, ¿sí? También les subí en nuestra página de videos la explicación de otras dos herramientas financieras, ¿sí? De métricas financieras que si bien no van a ser evaluadas en el trabajo práctico, y tampoco se las voy a tomar en el final, ¿sí? Llegado al caso que ustedes em, digamos, vayan a rendir este final, no sé, el año que viene, por ejemplo, porque se atrasen, no, esos temas no van a entrar, ¿sí? Sí me gusta dárselos porque me gusta que ustedes se los lleven, ¿sí? Como adicional digamos, la parte por ahí más financiera de lo que sería la gestión en sí, ¿no? De cuando gestionamos un proyecto, de cuando proyectamos. Son herramientas la van, el TIR, el ROI, son tres herramientas, tres métricas, ¿sí? Financieras, ahí como dice el PPT, ahora igual vamos a entrar en el ROI, que son las que más se utilizan, ¿sí? Para, ya sea para evaluar proyectos de inversión, para saber si seguir o no adelante con un proyecto, en fin, cada una tiene como su particularidad, ¿sí? La realidad es que las tres son muy parecidas porque las tres tienen el mismo objetivo, por así decirlo, que es básicamente hablar sobre o dar un diagnóstico sobre rentabilidad de un proyecto, ¿sí? Entonces, digamos, van a ver cuando vean el video del Laván y el TIR, que por cierto no hice un video nuevo, le subí el mismo que hice el año pasado, así que esto como nota al pie, nada, para que tengan en cuenta eso, ¿no? Si quieren arrancar el otro video de Van y TIR a partir de los 10 minutos, lo pueden hacer porque en el video del año pasado había hecho algunos comentarios acerca del trabajo final que obviamente no aplican, ¿sí? Para el trabajo de ustedes o para lo que venimos conversando con ustedes. Así que por favor no se confundan, ¿sí? Yo igualmente esto lo voy a hablar en la clase en vivo, pero bueno, también se los dejo aclarados acá, porque bueno, quizás cuando lo vean por ahí les surge algún tipo de confusión. Es un video que yo grabé el año pasado, ¿sí? Así que lo que más me interesa que hagan es que lo vean, ¿sí? Como material adicional para la materia y al que le interese, digamos, profundizar, obviamente también me puede consultar. La realidad es que, digamos, en lo que es la finanza, si bien es un tema bastante viejo, digamos, o antiguo, el tema de las métricas y las fórmulas y este tipo de cuestiones más financieras, no hay una bibliografía muy exhaustiva, digamos, sobre estas cuestiones. Entonces, la realidad es que en las páginas de internet, ¿sí? En Economipedia, esa que yo a veces le recomiendo, y en otras webs que también ya en algún momento las hemos mencionado, tienen mucho material sobre estas herramientas. Yo la realidad es que no les recomiendo leer libros de finanzas, pero no porque ustedes, digamos, no los puedan comprender o nada, sino porque tienen demasiada información que a veces no suma, o sea, confunde más que agregar realmente valor, ¿no? O sea, por lo general son libros muy técnicos. Entonces, solamente, a ver, no es que no los vayan a leer o no los quieran leer, digo, si los van a leer, si los van a comprar o si a alguno le interesa profundizar y quiere tener algún libro de esto, ¿sí? Ya sea por esta materia, por cualquier otra cuestión, les digo que los lean con cuidado, ¿sí? Y no tomen tan literal muchas cuestiones técnicas que a veces tienen esos libros que están hechos como para personas que... Es muy difícil encontrar hoy por hoy en el mercado un libro para, digamos, que tenga conceptos de finanzas y financieros, que hable de todas estas cuestiones sin que sea tan técnico, ¿no? Que esté con un vocabulario muy amigable para las personas que no son economistas. Así que nada, tengan esto en cuenta si alguno quiere profundizar con algún libro. Pero bueno, la realidad es que, como les decía, en Internet hay muchísimo material porque al ser, digamos, las métricas lo que tienen es que son fórmulas de aplicación práctica, ¿sí? Entonces, bueno, uno la teoría obviamente la aborda, pero no hay mucho más para decir
que definir básicamente cada parte de la fórmula, ¿sí? Así que nada, vamos a arrancar entonces con el tema de hoy, así no me extiendo demasiado, que es el ROI, ¿sí? Ustedes tienen como una de las últimas consignas de su trabajo que calcular el ROI de su proyecto, ¿sí? Básicamente cuando hablamos de ROI, hablamos, es una sigla en inglés, que es el retorno de la inversión o Return of Investment, ¿sí? Como quieran. La pueden encontrar también traducida al español, es muy raro igual, pero bueno, sepan que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, con el retorno de la inversión, ¿sí? Entonces, como les venía contando, es una métrica financiera, ¿sí? Cuando hablamos de métrica, estamos hablando de una expresión numérica, ¿sí? De una relación, ¿se acuerdan cuando vimos tasa de desempleo? Cuando vemos tasas, son expresiones, ¿sí? A veces porcentuales, a veces no, de una relación entre variables, ¿sí? Entonces, como dice acá, lo que expresa, digamos, la fórmula del ROI es la relación entre lo invertido y el beneficio obtenido por esa inversión, ¿sí? Por una inversión. Acá está mal en el PPT, después se los voy a corregir, ¿no? Es decir, que lo que, digamos, básicamente lo que muestra la fórmula, que ahora la vamos a ver, es cuánto se gana o se pierde por cada peso, dólar, euro, o sea, acá la moneda que ustedes inviertan, ¿no? Que se pone en el negocio, ¿sí? Bien, vamos avanzando. Entonces, lo que es importante siempre es saber para qué se utilizan las métricas, ¿no? Sabemos que la palabra, bueno, métrica viene de medir, así que algo estamos midiendo, ¿no? Pero ¿para qué usamos el ROI? Entonces, uno de los motivos es porque es posible, de esta forma, digamos, o con ese resultado, es posible identificar si el producto o servicio es realmente rentable, ¿sí? Después vamos a ponerle un poco en duda esta cuestión de la rentabilidad. Vamos a ver si alcanza, ¿no? Con el resultado del ROI para saber si una inversión, ¿sí? Es rentable o no es rentable. Bien, después es también posible calificar, ¿sí? Con esta métrica si la inversión vale la pena, ¿sí? Desde un punto de vista financiero. Porque muchas veces lo que pasa es que por ahí nos termina dando un número positivo, ¿sí? O nos termina dando que sí, que tenemos ganancia, pero la realidad es que las ganancias es tan poca que por ahí no hace sentido continuar ese proyecto. Entonces el ROI, también dependiendo del resultado que nos dé, por más que sea positivo, ¿sí? Vamos a tener, o sea, vamos a tener la opción, ¿sí? O la posibilidad de decidir si seguimos o no con ese proyecto, ¿no? Es un indicador más. Bien, y por ejemplo, acá me gusta ponerles un ejemplo para que ustedes también lo piensen, no tanto en términos de megaproyectos, ¿sí? Porque el trabajo práctico que ustedes van a realizar es sobre el lanzamiento de un producto o servicio, pero también el ROI no solamente se puede utilizar a gran escala, o sea, cuando digo gran escala me refiero a un proyecto, o sea, a la totalidad de un proyecto, ¿sí? Sino también podemos usar el ROI en pequeñas partes de nuestro proyecto, ¿no? Y acá les puse un ejemplo que es en realidad donde más se utiliza, el campo donde más se utiliza, que es para medir las campañas de marketing, ¿sí? O sea, no medir la campaña en sí, pero sino sí medir la rentabilidad de la campaña de marketing, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá les puse este ejemplo que es muy común y que se utiliza muchísimo, ¿sí? Que es, por ejemplo, que ustedes pueden comenzar una campaña en una determinada red social, vamos a suponer en Instagram, ¿sí? O Facebook, con un determinado monto, ¿no? Y una vez que ustedes tienen los resultados de esa campaña, les va a dar un ROI, ¿sí? O sea, en relación del dinero, por ejemplo, que puse, vamos a suponer si ustedes deciden poner publicidad en Instagram, ¿sí? Luego de haber estado un mes, por ejemplo, con esa campaña, ver la cantidad de clientes que ustedes fidelizaron y las compras, ¿sí? Que esos clientes hicieron, vamos a suponer que ustedes están vendiendo algo. Entonces, en relación a, por ejemplo, el dinero que ustedes invirtieron en publicidad con digamos, la adhesión de seguidores y compras efectivas que quizás hayan hecho esos seguidores, ustedes les va a dar un ROI. Entonces, un mes pueden, por ejemplo, hacer ese seguimiento. Después, al próximo mes, pueden volver a hacer el mismo seguimiento y el ROI le puede dar mayor o menor, ¿sí? Con la misma campaña, un número mayor o un número menor. Y si ustedes notan, ¿no? Vamos a suponer que hacen ese estudio durante 6 meses.
Si ustedes ven que a lo largo de esos 6 meses el ROI va bajando, bueno, por ahí lo que les va a convenir es diversificar un poco más sus campañas de marketing y en vez de poner todo el dinero en publicidad de Instagram, ponerlo tal vez en una publicidad de Facebook, ¿sí? Ustedes saben que con el correr de los años, el público de Facebook, ¿sí? O sea, el market share, digamos, por decirlo así, si bien la mayoría de nosotros tenemos una cuenta de Facebook, prácticamente las personas de determinado rango etario casi lo dejaron de usar Facebook, ¿sí? Quedó como muy característico de de un determinado rango de edad de las personas, ¿sí? Por lo general arriba de los 40 años, Facebook tiene una llegada mucho más amplia a ese tipo de público. Entonces, si mi producto va dirigido más hacia, vamos a suponer, no sé, hombres de más de 40, me va a convenir mucho más, ¿sí? Poner la publicidad en Facebook, ¿sí? que hacerla en Instagram. Entonces vamos a suponer que durante un mes yo lo realizo solo en Instagram. Vamos a suponer que al mes 2 digo, bueno, lo voy a hacer en Instagram y lo voy a hacer en Facebook también. Entonces yo al terminar el mes 2 lo que voy a poder hacer es comparar el ROI que me dio, digamos, de la campaña de Instagram con la campaña de marketing y decidir si continúo teniendo las dos inversiones o si una la retiro u otra no. Esto, chicos, se usa muchísimo en las campañas de marketing. Acá el que por ahí tenga ya algún emprendimiento o el que por ahí trabaje en alguna empresa familiar, quizás creo que a alguno de ustedes le sucedía. Esto se usa muchísimo, el ROI, como medida auxiliar, ¿sí? Para tomar decisiones rápidas. Ahora después vamos a ver las ventajas y desventajas del ROI, y una de las ventajas del ROI es que justamente nos permite tomar acciones rápidas, ¿sí? O sea, no necesitamos que pasen demasiados meses, o sí, digamos, que esto va a entrar como en la estrategia que tenga cada producto o cada servicio, ¿sí? O cada empresa en general. Pero lo que sí hay una ventaja que tiene el ROI es este dinamismo, ¿sí? De poder analizar si las campañas de marketing que nosotros hacemos en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Pero pueden ser otras, son efectivas o no, y redireccionar, ¿no? Las campañas de marketing para donde me va más resultado positivo, ¿no? O lo que es, digamos, reemplazaría o lo que sería un ROI mayor. Entonces vamos a avanzar, ¿sí? Y acá, bueno, nos encontramos con la fórmula, ¿sí? Del ROI, que la verdad es que es una fórmula muy sencilla, donde, digamos, se trata de una división, ¿sí? Entre lo que sería el resultado que nos dan las ganancias menos la inversión, ¿sí? De la inversión total, ¿sí? Dividido esa misma inversión total, ¿sí? Siempre cuando hablamos de inversión, por ejemplo, yo les estaba hablando recién de una campaña de marketing, ¿sí? Por Instagram. Entonces, yo tengo que contabilizar lo que es la inversión total, ¿no? Lo que para ustedes serían los costos, ¿sí? Totales del proyecto que lanzan. Y la ganancia, ¿sí? Va a ser lo que si yo vengo publicitando un producto en Instagram, ¿no? Y vengo teniendo ganancias por ventas de ese producto, servicio, lo que fuera, yo voy a tomar esas ganancias del mes anterior, si yo estoy haciendo una comparación por mes, ¿sí? Tengo que hacer o sea, tomar ese mes como referencia de las ventas o ganancias que tuve, menos la inversión total que yo hice en esa campaña. Y el resultado de esa resta tengo que dividirle esa misma inversión que le resté arriba de la fórmula, ¿sí? Entonces, lo que nosotros nos va a dar, el resultado que nos va a dar es un resultado, ¿sí? Entre 1 y -1. A ver, en realidad puede darnos mucho más, ¿sí? Pero es muy raro que nos dé tanto más el ROI. Em, si ese ROI es mayor a 0, o sea, si el número que nos da esta cuenta, ¿sí? Es mayor a 0, quiere decir que el ROI es positivo, o sea, que nosotros tenemos o estamos teniendo, mejor dicho, una ganancia en relación a esa inversión, ¿sí? Que estuvimos haciendo. Si el resultado es negativo o es 0, digamos, porque la realidad es que si me hago toda esta cuenta y me da 0, bueno, la realidad es que si mi return of investment es 0, digo, lo consideraría como un resultado no tan bueno, ¿no? A priori al menos, ¿no? Así haciendo un análisis muy superficial.
Si el resultado es 0 o número negativo, ¿sí? Lo que ahí nos va a estar indicando es que las ganancias, o sea, no hay ganancias, ¿sí? Sino que estamos perdiendo dinero. Entonces tenemos que, si es una campaña, redireccionar la campaña, y en el caso de ustedes, como ustedes van a tener productos o servicios lanzados al mercado y el ROI no lo van a hacer con una campaña de marketing, sino que lo van a hacer con todo su proyecto, o sea, con el proyecto entero, ¿no? Quiero decir, va a ser, o sea, van a ustedes poder concluir si les conviene o no seguir adelante con el proyecto, ¿sí? Este resultado se puede también expresar en porcentajes, ¿sí? Si ustedes, el resultado que les da esta fórmula, vamos a ver que le da, no sé, sí, vamos a suponer que le da 0,2, ¿sí? Ustedes ese resultado lo pueden multiplicar por 100 y pueden expresar el resultado tanto como con valores absolutos, ¿sí? Valor absoluto es el valor numérico que les da la fórmula, o bien lo pueden expresar como un porcentaje, ¿sí? Porque recuerden que esto es una métrica, podemos expresar la relación, ¿sí? Entonces, si ustedes vamos a suponer que por cada peso, ¿sí? Que ustedes invierten, reciben una ganancia del 0,2, ¿sí? Ustedes por cada peso que ganan, es lo mismo decir eso que decir que por cada peso, que ustedes tienen una ganancia del 20%, ¿sí? Por cada peso que invierten, porque 0,2 por 100 es 20, ¿sí? Entonces, como pueden ver, o sea, ustedes pueden, y esto los invito a que busquen ejemplos numéricos si quieren ver en internet, que hay muchísimos, ¿sí? Esto es como tarea adicional, se los aconsejo, para que más o menos vean la idea, ¿no? Digo, yo siempre soy partidaria de googlear, digamos, de meterme en internet con cada concepto nuevo, con cada cosa que aparece, sobre todo si es muy nuevo, ¿no? Esto se da la particularidad de como no hay una bibliografía específica. Yo esta información la saqué de Economipedia, ¿sí? Que es un sitio que a mí me gusta mucho porque es muy claro. Después les voy a poner la dirección, creo que ya se las di en algún momento, pero se las voy a aclarar ahí. Pero esto hay 1.000.000, chicos, de páginas que explican el ROI, que les muestran ejemplos numéricos. Así que nada, quédense tranquilos que, digamos, la fórmula en sí es muy sencilla y por eso elegí esta métrica para que ustedes apliquen en su trabajo. Porque lo que me venía pasando con la BAN y el TIR era que los chicos se trababan mucho, entonces era muy difícil, digamos, nada, entre que por ahí mucho no les gusta, o sea, les cuesta la parte numérica, se hace ahí como un cóctel de frustración que la realidad, o sea, nada, ¿no? Digo, ustedes no tienen por qué querer o tener ganas de hacer un emprendimiento, de fundar una empresa cuando se egresen de la universidad. Así que, digamos, hay muchas métricas, ¿sí? Muchas métricas se pueden usar para medir si un proyecto es rentable o no. Así que este cálculo es mucho más simple, ¿sí? Y amigable para cualquier tipo de público. Entonces, quiero ver porque me está faltando. Ah, bueno, que antes de hablar puntualmente de sus trabajos, porque ya sé que me van a hacer varias preguntas cuando nos encontremos en vivo, pero antes de pasar a la parte de los trabajos y en especial lo que tienen que hacer ustedes en el trabajo, les quiero hablar un poquito de las ventajas y desventajas, ¿sí? Que tiene el rol, que un poco ya las estuvimos adelantando. Entonces, por el lado de las ventajas, bueno, como yo ya les venía diciendo, la fórmula es amigable y muy dinámica, ¿sí? Dinámica, porque amigable es porque es bastante simple de comprender, ¿no? O sea, son ganancias y son inversiones, son las únicas dos variables que intervienen, ¿sí? Y es dinámica porque permite tener como esto que yo les decía antes, ¿no? Un poco, tener este margen de acción de, bueno, mira, si yo estoy aplicando campañas de marketing y me vienen dando negativo hace 3 meses, bueno, o sea, es momento o sea, es una métrica rápida, ¿sí? Que me permite tomar decisiones de manera rápida. Entonces, por eso me parece que es importante destacar esto, ¿no? O sea, que le da dinamismo a la toma de decisiones. Por ahí otras fórmulas tienen variables más complejas y tienen otros objetivos también. O sea, el ROI lo que tiene es que es algo muy dinámico para los proyectos, ¿no? Y hoy por hoy es lo que se exige también
en el mercado y en las campañas en sí. Bien, después, por otro lado, justifica las inversiones o ayuda a redireccionarlas, ¿no? Un poco esto es lo que yo les estoy diciendo, si a mí me está yendo bien, ¿no? Con un proyecto, con una campaña, y yo necesito, o sea, por ejemplo, pedir más inversiones porque quiero, no sé, sacar un producto o le quiero agregar algún valor a mi producto, ¿sí? Para que me dé más ganancias. Si yo vengo teniendo un ROI positivo, ¿sí? Durante los últimos 6 meses o durante los últimos 2 años, ¿sí? Dependiendo de cómo lo quieran medir, es mucho más fácil que me digan, sí, mira, toma, invertí lo que quieras porque la verdad que es un proyecto que te está yendo muy bien. ¿Sí? Entonces, con un número rápido, una fórmula rápida, nos puede ayudar mucho para esto de, digamos, de pedir más inversiones, ¿no? De pedir más dinero en caso de necesitarlo. O lo mismo también viceversa, ¿no? Es lo que comentaba recién, si me viene yendo mal hace 6 meses y bueno, puedo redireccionar esa inversión que estoy haciendo en Instagram, si no me está dando ganancia, la puedo redireccionar a Facebook. Bien, y por otro lado, también su resultado promueve focalizar en soluciones efectivas. Y un poco lo que venimos conversando así como conclusión, ¿no? Ese dinamismo que hablábamos al principio le da también como una ventaja, ¿sí? Que otras fórmulas u otras métricas no las tienen, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora a las desventajas, porque no todo es, es color de rosa, ¿no? En el mundo de las finanzas. Y en cómo se mide, ¿no? ¿Cómo medimos la rentabilidad? Digo, si un número positivo es realmente un indicador, bueno, ahora vamos a ver. Entonces, por un lado, digo, una de las desventajas que más la crítica que más se le hace a la métrica del ROI es que no tiene en cuenta la variable tiempo, ¿sí? En el sentido de que este dinamismo que tanto le destacábamos antes, bueno, es un poco también, hay muchas veces que los productos tardan o tienen un tiempo, ¿sí? Hasta que los consumidores se adaptan al uso, lo empiezan a conocer, y por ahí al principio, bueno, hay 6 meses que te va a dar un ROI negativo, pero por ahí después pica en punta ese producto o servicio porque la gente ya lo probó, ya lo conoció, ya se convenció. Y muchas veces el ROI, digamos, tiene o sea, la variable en el tiempo, ¿sí? O sea, el sostener esta fórmula en el tiempo, por lo general a veces se complica, ¿sí? Porque es utilizada más en la dinámica del mes a mes, del año a año, ¿sí? Pero no mucho más que un año, ¿sí? O 2 años. Bien. Por otro lado, solo hace foco en la ganancia, ¿sí? En el retorno de lo que invertimos. Esto no implica necesariamente la rentabilidad, que era un poco también lo que yo les decía antes. Digo, si a mí por ahí un ROI me da positivo, ¿sí? Pero me da un número chiquito, ¿sí? Vamos a suponer que por un peso el retorno de la inversión es, no sé, 0,7%, por ejemplo. Ni siquiera llego al 1%. Está bien, estoy teniendo una ganancia, pero no es, pero la pregunta acá sería, ¿es la ganancia que yo quiero con todo este esfuerzo que estoy haciendo de inversiones y de campañas y el tiempo que estoy invirtiendo? Entonces, muchas veces que el ROI sea positivo o mayor a cero, no necesariamente nos está indicando que un producto es 100% rentable, ¿sí? Entonces, bueno, el ROI ahí se queda como corto, digamos, ¿no? Para poder abordar esta circunstancia. Y por otro lado, ¿sí? Acá tenemos una pregunta que ustedes se la van a hacer seguramente cuando tengan que desarrollar su trabajo. Y básicamente sería, ¿cómo sabemos las ganancias que vamos a tener, ¿sí? Si nuestro producto o servicio es nuevo? ¿No? Que es un poco lo que le va a pasar a ustedes cuando empiecen a hacer o empiecen a pensar en cómo hacer el ROI de cada uno de sus trabajos, ¿no? Si yo estoy lanzando un producto nuevo al mercado, esa ganancia, ¿no? Que esperen que voy a ir a la fórmula, esta ganancia, ¿sí? Que yo tengo que acá, el valor de la ganancia, va a ser una ganancia que yo voy a proyectar en el futuro, ¿sí? Pero no tengo el dato concreto de cuánto voy a ganar porque es algo que yo voy a suponer, ¿sí? No es algo que yo ya vengo haciendo. Entonces, acá el ROI también tiene una limitante importante, porque si bien nosotros podemos hacer un estudio de mercado y establecer una ganancia factible, ¿sí?
no va a ser un número real, va a ser un número que nosotros estamos estimando. Y si bien podemos estimar escenarios, ¿sí? Porque uno también cuando hace una evaluación de proyecto, nosotros no lo vimos esto, pero también se proyecta en escenarios. Entonces vos por un lado vas a tener un escenario optimista, un escenario pesimista y un escenario más equilibrado, ¿sí? Y en base a esos escenarios, o sea, esos escenarios se van a construir en base a estas proyecciones como esta que yo les estoy justamente mencionando ahora, ¿sí? O sea, un escenario positivo va a ser un determinado número de ventas, un escenario negativo va a ser la mitad, no lo sé, y un número razonable de ganancias, bueno, va a ser un número intermedio, ¿no? Entonces, digamos, con esos tres números o tres escenarios me van a dar tres ROI diferentes, que después, eso en el futuro, cuando uno tiene la ganancia concreta de su proyecto, puede ahí ver digamos, la realidad, digamos, se parece más a cuál de los escenarios que se proyectó, ¿no? Entonces, bueno, a veces cuando los productos son muy nuevos, ¿sí? En el mercado, o hay mucha competencia, es muy difícil por ahí establecer una proyección acertada, ¿sí? Para poder calcular un ROI que luego sea, digamos, cercano a la realidad, ¿sí? Entonces, bueno, esta también es una de las desventajas que tiene esta métrica, que en realidad más que una desventaja es una necesidad de una complementariedad, ¿verdad? Pero bueno, es como que solamente el ROI para medirla, para hablar de un proyecto entero, es insuficiente. Ahora, sí, quiero detenerme un poco en esto, voy a ir acá a esta slide, que es la última, ¿no? Que tiene esta pregunta, porque muchos de ustedes, después de ver este video, se van a preguntar y me dicen, bueno, profe, pero ¿cómo sé cuál? Porque yo, a ver, nosotros necesitamos dos variables, esperen que voy a volver. Necesitamos saber la inversión total del proyecto, ¿no? Que bueno, la inversión tiene que ver con los costos, ¿sí? Que ustedes o sea, que el producto, digamos, les va a implicar. Y si ustedes tuvieron que financiar, o sea, y ver un poco de si tuvieron que comprar máquinas, no lo sé, si tuvieron que hacer algún otro costo, si tuvieron otro costo que no, ¿se acuerdan que en algún momento hablamos en la materia que había costos que eran costos por única vez, ¿no? Que son las inversiones? Entonces ustedes en el trabajo van a tener que poner, o sea, tienen la consigna, por un lado la consigna del financiamiento, ¿sí? Y por otro lado la consigna del ROI. Entonces, bueno, el financiamiento ya eso está un poco más claro, ¿sí? Cómo lo tienen que desarrollar, porque el financiamiento ya ustedes vieron las fuentes en el video anterior. Y cuando lleguen a la parte del ROI y se hagan esta pregunta, digo, bueno, ustedes tienen que en el ROI necesitan dos variables, ¿no? Por un lado la ganancia y por el otro lado la inversión. La inversión es más fácil porque ustedes ya tienen los costos, o sea, ya saben el dinero que necesitan o ya van a saber el dinero que necesitan para llevar a cabo el proyecto, para introducir el servicio o producto. Ahora, cuando vayan a la parte de ganancia, ¿sí? Y tengan que completar eso, yo acá lo que quiero que ustedes tengan en cuenta y quiero que lo vinculen es con la consigna de la fijación de precio también, porque ustedes recuerdan que ustedes tienen que aplicar la fórmula o sea, tienen que determinar cómo o qué precio le van a poner a su producto o servicio, ¿sí? Y ese precio que ustedes le pongan va a tener incluido el sobreprecio. ¿Se acuerdan que el ejemplo de Kotler era el 20%? Ustedes utilizarán el porcentaje que quieran, digamos que ustedes eh, interpreten que es el más correcto, ¿sí? Esto es bastante libre. Entonces, cuando ustedes proyecten la ganancia, porque obviamente es algo que lo van a tener que proyectar, que van a tener que hacer con una cuentita aparte, digamos, antes de venir a esta fórmula, van a tener que primero estimar la ganancia, ¿sí? Para poder hacerlo. Entonces, esa ganancia, yo lo que les sugiero es que tomen un año, ¿sí? Esto igual lo vamos a conversar en las clases en vivo, pero por si no todos se conectan en la clase en vivo, lo quiero dejar explicado en el video, ¿sí? Ustedes van a tomar un año como la referencia, o sea, van a proyectar un año hacia adelante, ¿sí? Entonces un año tiene 12 meses, ¿verdad?
Bien, entonces, en el mes 1 ustedes van a estimar las unidades, ¿sí? Vamos a suponer que ustedes están, no sé, introduciendo, a ver, vamos a suponer que van a vender una aplicación, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, digamos, su gana, o sea, ustedes mensualmente, o sea, durante 12 meses van a estimar qué volumen, ustedes, valga la redundancia, no estoy repitiendo mucho la palabra estimar, pero es básicamente eso, cuántas veces van a adquirir, ¿sí? Esta aplicación, vamos a suponer que es para el celular, cuántas personas por mes, ¿sí? Se van a bajar esta aplicación, paga, vamos a suponer que sale, no sé, 20 pesos por mes, ¿sí? Y entonces lo que ustedes van a hacer es, vamos a suponer que estiman que, no sé, 1000 personas por mes se van a bajar su aplicación, ¿sí? Vamos a hacer un escenario tranquilo. Entonces, esas 1000 que van a ser las unidades, ¿no? Esas 1000 personas se las van a multiplicar por el precio, ¿sí? Que ustedes hayan determinado por esta aplicación. Y ese precio va a ser el precio con el sobreprecio, ¿sí? Así que quiero que tengan, cuando hablen de ganancia, o sea, quiero que lo hagan proyectado un año porque les va a ser más fácil, ¿sí? Después. Así que nada, igual esto después lo vamos a conversar más, de forma más detallada en vivo, sí, pero no quería dejar de mencionarlo acá porque, bueno, alguno por ahí se puede medio perder, bueno, profe, la ganancia, ¿cómo la proyecto? Bueno, eh, hagan de cuenta, hagan como si fuera proyectado un año hacia adelante, ¿sí? Con la inversión que ustedes hicieron, más las ventas que tuvieron, las ventas o ganancias, lo mismo, cuál sería el retorno de la inversión. Y obviamente no van a tener que, a ver, ustedes el precio ya lo van a tener determinado porque es parte de la consigna. Lo que, digamos, estaría agregando acá adicional para que puedan hacer el ejercicio es son las cantidades, o sea, las unidades de venta que ustedes van a tener por su servicio o producto durante un año, ¿sí? Y, a ver, no tiene que ser la misma cantidad por mes. A ver, esta cuenta de todos los meses que yo les decía, pueden directamente decir, bueno, no sé, para mí me las van a bajar, esta aplicación me la van a bajar en un año 20.000 personas. Bueno, listo, o sea, no voy contando mes a mes, ¿sí? O sea, ustedes pueden estimarlo por mes y después multiplicar por 12, o bien pueden directamente eh, poner lo que ustedes estimen en un año, ¿sí? Así que lo único que sí les pido es que la forma en que ustedes aborden el ROI me la expliquen, ¿sí? En un parrafito, así yo cuando voy a ver la fórmula, voy a ver los números y voy a ver lo que ustedes pusieron, puedo entender bien cómo hicieron el cálculo, ¿sí? Y después si ustedes lo quieren expresar de forma numérica o de forma porcentual, a mí me da lo mismo, ¿sí? O sea, eso es como les sea más fácil a ustedes. Pero bueno, estos detalles los hablamos más en las clases en vivo. Ahora voy a dejar de compartir. Y bueno, chicos, hasta acá llegamos con el ROI. Cualquier duda, pregunta o consulta lo vemos en la clases en vivo, ¿sí? Así que les mando un beso y que tengan buena semana.